Bueno, señores, miren, el proyecto de ley del DNI o la ley del DNI, porque ya, ya eso se convirtió en ley, independientemente de que se pueda atacar constitucionalmente, en lo que se ataca y se responde la Constitución, eh, los argumentos o los recursos inconstitucionales que se puedan elevar, esa ley puede agredir mucho el Estado de Derecho de República Dominicana. Y entonces, en la yo pienso que al gobierno le conviene principal y particularmente tomar la iniciativa de dejar esa ley sin efecto. Hicimos un comentario sobre eso cuando estuvimos en España, en el restaurante 809 dominicano, em, y ahora vamos a profundizar ese comentario. 5 razones por las cuales al gobierno le conviene tomar la iniciativa de modificar la ley del DNI, la ley 1 del 2024. Ok, miren. Lo primero, por lo que yo considero que el presidente Abinader debe plantear un proyecto de reforma a esa ley que la deje sin efecto, que la tumbe, que la elimine de del sistema jurídico dominicano. Lo primero es porque el presidente Abinader ha ganado de su espíritu de corrección, de admitir errores, de equivocarse. Es de los grandes de pensamiento admitir los errores y la proclividad a corregir. Los que no hacen eso, entonces pagan las consecuencias. Y yo le pongo un ejemplo. Yo era Team Lionel, yo era Team Lionel, yo era Team Lionel Fernández hasta que llegó el proyecto del 4%. Cuando llega el proyecto del 4%, que empiezan todas las manifestaciones, eso fue 2009, 2010, todavía en el 2010. Sí, todavía en el 2010. Yo le digo, presidente, pero ¿por qué usted no apoya el 4%? Yo, pues no nadie, yo. Fui con mi amigo José Volque a ese encuentro con él. Recuerdo que Lionel estaba vestido de blanco porque acababa de juramentar o de recibir a un paquete de embajadores. Y yo fui 2010, hace 14 años de eso. O 2011, porque por lo que me respondió yo creo que era 2011. Y yo le digo, presidente, yo le llevo una botella de Gatorade a Lionel. Una botella de Gatorade. No era para yo bebérmela porque yo no bebo Gatorade, yo no necesito eso. Yo bebo agua. Y le llevé unos lentes que yo tenía, lo tengo por ahí todavía, de correr. Esos lentes tienen bocinas en las patas y me permiten comunicarme con ellos. 2011, 2010, oigan, hace 13, 14 años. Yo digo, presidente, yo con todo respeto considero que usted debe aprobar, sumarse al proyecto del 4% por la educación. Primero, presidente, porque toda la población está aprobando eso, está apoyando eso. Y segundo, porque esa ley, es la ley 66-97, usted la promulgó y el PLD, porque éramos nosotros que estábamos en el poder. Entonces, si usted la promulgó, lo menos que puede hacer es cumplirla. Yo le digo con todo respeto. Pero además, presidente, usted ve esta botella de Gatorade, usted ve esos surcos que tiene ahí en el envase. Eso es para que el corredor, cuando la agarre, la pueda sujetar porque está sudado. Y entonces esos surcos le permiten mejorar la fricción y agarrar para que la botella no se le resbale.
¿Qué significa eso? Ergonomía. El Gatorade adaptándose al consumidor. Y le dije, ¿usted ve estos lentes que yo tengo puestos aquí? Esos lentes yo no tengo que sacar el celular para responderlo. Yo lo puedo responder por aquí. 2011. Pero además yo puedo dejar el celular en la casa. Y yo aquí en esos lentes eran MP3 el formato. Yo puedo grabar mi archivo de música y yo puedo ir corriendo solo con el lente y no tengo el peso del celular encima, porque al corredor todo le pesa, a menos que sean sus tenis y, sus lentes. Tú no quieres tener nada encima o tu reloj, ya. Entonces me escucha y Leonel me dice a mí, yo no voy a decir los detalles, porque esa fue una conversación con un presidente, si quiere que lo diga él, pero yo no. Pero él me dijo en sentido resumido que no iba a apoyar la ley. Yo no entro en detalle por respeto a él, pero me dijo que no, que el problema de la educación no era el dinero. Yo dije, está bien. Pero después yo le dije, pero presidente, usted puede aprobar la ley, al final lo va a controlar la educación, el gobierno. Dele funciones al gobierno que no las tiene ahora. Y ya, y usted va a terminar gastando el dinero. Me dijo, ya mi proyecto presidencial está terminando. Si Danilo quiere, que lo haga él. Pero Danilo ya, porque Danilo se había comprometido, Hipólito también a aprobar la ley. ¿Qué es un presidente? Es un presidente soberbio. Es un presidente que no acepta que se equivocó. Y eso es un error. Sobre todo cuando tú gobiernas clase media. Si tú gobiernas un país de pobre, tú le haces lo que tú quieras porque el pobre cree que los presidentes son dioses. Pero la clase media sabe que el poder que tiene el presidente se lo dio el pueblo. Entonces, cuando tú gobiernas clase media, tú tienes que tener cuidado. Las protestas del 4% no eran de los pobres. Era para mejorar los pobres, pero los pobres no tienen capacidad para entender esa reforma. Esa reforma la sostuvo en hombros la clase media y la ganó. Porque ahí tiene el proyecto del 4% ya. Va para 12 años este año. 13 años, ¿verdad? 12 años. Cumple 12 años este año. En el 2024. Entonces, Leonel no fue capaz de entender que el 4% lo afectó con la juventud, con el conocimiento, con la educación, con la tecnología. Todo. Le afectó la imagen de inspiración. Leonel fue el líder que me inspiró a mí generacionalmente a participar en política, porque mi faro en materia ideológica se llama Juan Bosch. Pero Leonel, coño, era más cercano a mi generación. Y terminó convirtiéndose en un tipo extremadamente conservador. Ahí está hablando de controlar precios, porque dice lo que la gente quiere escuchar. Él no cree en eso, pero está diciendo. Pero allá él con sus cosas. Y digo lo de Leonel para que el presidente Abinader entienda que tiene que seguir por el camino de la rectificación, porque el presidente Abinader sabe rectificar. Lo hizo con el logo de turismo, cuando agarraron un diseño ruso y lo truquearon aquí. Y volvieron con el lema de República Dominicana, lo tiene todo. ¿Qué hizo el presidente? Dijo, no, el logo tiene problemas, recojan eso. Esa fue la primera rectificación. Después, empezando el gobierno, amenazó con someter una reforma fiscal. Porque el mejor momento para hacer una reforma fiscal es empezando un gobierno, porque tú tienes luna de miel. Pero estábamos en pandemia y el pueblo dijo, reforma en pandemia, no. ¿Qué hizo el presidente? Recogió la propuesta de reforma fiscal. Después vino un intento de presupuesto que a la gente no le gustó. ¿Qué hizo el presidente Abinader? Recogió el proyecto de presupuesto. ¿Qué hizo en todo ese proceso? Ganó. Ganó en humildad. Ganó en sabiduría. Ganó en autoridad. La gente dijo, mierda, ese tipo es como yo. Corrige, se equivoca. Es capaz de admitir errores. ¿Cuál el problema de eso? Luego vino el proyecto de fideicomiso de Punta Catalina. La gente entendía como que le iban a pasar la planta al sector privado. Y se quilló el país, político y económico y social. ¿Qué hizo el presidente? Pues recogió el fideicomiso de Punta Catalina.
¿En qué le afectó eso su imagen? Al contrario. Entonces, esa es la primera razón. ¿Por qué? Porque el presidente Abinader ha ganado cuando corrige. Coño, sigue corrigiendo, papá, que eso te suma. Punto número 1. Son 5 razones que le voy a dar para que el presidente tome la iniciativa, el Poder Ejecutivo, de modificar esa ley, de sustituirla por otra. Punto número 2. La ley realmente agrede el Estado de Derecho. Lo agrede. No lo está diciendo la Fuerza del Pueblo, ni el PLD, que aprobaron la ley, porque la aprobaron. No, lo está diciendo Milton Rey Guevara, presidente saliente del Constitucional. Vamos a ponérselo en pantalla. El presidente Milton Rey Guevara, con palabras muy duras, está diciendo, hay que sacar ese ruido del proceso electoral. Oigan, le está dando un consejo político el mismo Milton Rey Guevara. Le está diciendo, saquen ese ruido, que ese ruido lo crearon ustedes. Porque la ley realmente agrede de manera gratuita derechos fundamentales. Pero solamente lo está diciendo Milton Rey Guevara. No, se lo está diciendo Carmen Inver Rugal, por muchísimo tiempo jueza de la Junta. Y una persona honorable, abogada. Se lo está diciendo Carmen Inver, se lo está diciendo Participación Ciudadana. Se lo está diciendo la sociedad completa. Eso no aguanta un análisis de constitucionalidad. Pero no tiene que decírselo nadie. Coge la Constitución, artículo 49, la libertad de prensa, la atropella la ley. La intimidad personal, la atropella la ley. El derecho de habeas data, lo atropella la ley. El debido proceso, lo atropella la ley. Y entonces son el derecho de asociación, el derecho a la intimidad. Todos esos derechos que están en el bloque de derechos constitucionales a partir del artículo 37, los pisotea la ley. Entonces, ¿te lo está diciendo quién? El presidente del Constitucional, que tú acabas de reconocer porque hizo una buena labor ahí. El presidente histórico, Milton Rey Guevara, que no es ángel de mi devoción, pero es un presidente histórico, fue el primer presidente constitucional que tuvimos, del Tribunal Constitucional. Entonces, él mismo te está diciendo, elimina eso. Ok. Pero no es porque él lo diga, es porque el tema realmente agrede al Estado de Derecho. Tú puedes decir, pero el que se sienta mal con la ley, que eleva un recurso de inconstitucionalidad, y en lo que el constitucional falla, te van a atropellar tus derechos. ¿Y el constitucional qué es? Es una relación de poder, es un poder delegado. ¿Qué significa eso? Que los jueces que están ahí le agradecen al presidente Abinader que lo haya puesto. Y se lo piensan 3 veces para fallarle en contra. Es el Tribunal Constitucional es una relación de poder. Por eso vale tanto el argumento de Milton Rey Guevara. Porque Milton Rey Guevara ahorita se va a convertir en funcionario público. Por lo menos Julio Martínez Pozo dijo que va a ser embajador en España. Entonces el tipo está diciendo, no importa lo que yo vaya a hacer. Esa ley es inconstitucional. Eso pesa mucho. Ahí van entonces 2 argumentos, ¿verdad? El primero es porque Luis tiene una cultura de corrección. El segundo, porque la ley realmente agrede la constitucionalidad. Lo dicen los expertos. Tercer argumento, el ruido electoral. Como dice Rey Guevara, el presidente le está dando cancha a la oposición. El ruido electoral. Está creando un ruido electoral innecesario. Corrige esa vaina y ya. Cuarto electoral. La ley del DNI. Cuarto argumento, perdón. La ley del DNI, lo tengo aquí en mi nota, fue creada el DNI, la Dirección Nacional de Investigaciones, fue creado el 20 de marzo de 1964 como Departamento Nacional de Investigaciones. Fue creado por el triunvirato después de la muerte de Trujillo. Nosotros hicimos un programa aquí sobre eso. Balaguer, cuando se va
del poder, porque el DNI es una evolución del SIN, Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo, que era una vaina de terror que lo dirigía Johnny Ave García, un asesino, un criminal. Entonces, ¿qué sucede? Para lavarle la cara le quitan SIN y le ponen DNI en el triunvirato. Y cuando Balaguer se va para tener influencia en el DNI, porque iba a salir del poder y sabía todo lo que había hecho y se volvía vulnerable, Balaguer manda a convertir en ley el proyecto, el DNI, que lo había creado el triunvirato. O sea, Balaguer institucionaliza la evolución del SIN de Trujillo para que esos militares que están ahí se lo agradezcan a él. Y eso de alguna manera reducía su vulnerabilidad frente al PRD de Antonio Guzmán. Entonces, si tú tienes una ley que no se le hace reforma desde 1978 o desde 1964, coño, pues puede esperar. Espera que pasen las elecciones, convoca todo lo que tenemos propuestas de seguridad, porque esa reforma del DNI está mocha, porque solamente le interesan 3 o 4 aspectos de la seguridad pública. La seguridad pública para mí tiene 25 ejes. Ahí nada más se abordan 3. Convoca a todo el que sabe, se ha dedicado su vida a estudiar esa vaina, coge toda esa propuesta y hace un perfil nuevo de proyecto. Y corrígele todas las distorsiones. Que para hacer una ley buena de DNI o de inteligencia de seguridad, que es como yo lo concibo, no de seguridad nacional, ni de seguridad ciudadana, de seguridad pública, que incluye los 2 ejes, los 2 fundamentos, tanto la seguridad ciudadana como la seguridad nacional. O sea, que incluye al DNI y al DINTEL de la policía. Que ahí es que hay leña por donde cortar. Tiene que fusionarse los dos ejes. Y son 25 elementos que hay que considerar para configurar una buena ley de información e inteligencia de seguridad, que es como yo la veo. Eso debería ser una dirección de inteligencia de seguridad. Así es que yo la veo. Que debería llamarse DIC o lo que sea, no importa, a mí el nombre me da par de 3. Entonces, gana tiempo, te vas a reelegir sin problema, tienes 4 años más para organizar una verdadera reforma de inteligencia de seguridad, de información e inteligencia de seguridad, que es como yo la veo. Entonces, ese es el cuarto argumento. Si no se le ha hecho reforma a esa ley desde 1962, pues espérate 6 meses más y hazla sin problema después que pasen las elecciones. El quinto argumento, y para mí el más importante. Dice Tobías Crespo, líder de la oposición en el Congreso, autor de la ley de tránsito. O sea, un legislador veterano. Yo duré con él 4 años ahí y se la sabe toda. Que se le agregaron textos y párrafos a la ley que no fueron aprobados por la Cámara en segunda lectura. ¿Y qué hace eso? No solamente eso hace que la ley sea inconstitucional por default, sino que no se pueda aplicar. Pero lo más grave es que puede abrir espacio para una investigación, porque eso es un crimen de lesa patria. Eso es un delito mayor. Entonces, si persisten en la ley, la Fuerza del Pueblo y el PLD solamente tienen que llevar una querella al PETCA. Porque eso que se le puso ahí de más, eso no fue gratis. Si es cierto que se le puso. Y sobre todo el momento, el timing en que se aprueba eso. El 29 de diciembre, cuando todo el mundo estaba en romo y en altura.
Entonces, todos esos elementos, le di las 5 razones, ahí están los 5 argumentos, indican que al quien más le conviene recoger esa ley, echarle en un zafacón y hacer una nueva, es al PRM, expresado tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo. Llévense de mí, que mis críticas son constructivas, pero si no se quieren llevar de mí, llévense de Milton Ray Guevara, que le está diciendo, eliminen ese ruido electoral porque ustedes lo crearon.